Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y miembro de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos. Tenemos muchas cosas de qué platicar. Es diciembre. Tú eres sociólogo con doctorado en historia. El valor de la historia en este nuevo gobierno. Bueno, ya no es tan nuevo, ya cumplimos un año, pero sí han cambiado muchas cosas que apenas se están asentando. Bueno, yo creo que este gobierno es un gobierno al que le preocupa la historia, es un gobierno que conoce la historia, es un gobierno que tiene a la historia como un referente continuo que le sirve para poder tomar las mejores decisiones. Yo creo que hacía mucho tiempo que no teníamos a un presidente de la República al que le gustara tanto la historia, que conociera tanto de la historia y que tratara de que la historia sea un ejemplo cotidiano, un ejemplo permanente para poder llevar a cabo las grandes transformaciones que se ha propuesto. Y además, también por decreto, pues se conforma la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México. ¿Qué va a hacer esta comisión? Bueno, de hecho ya ha comenzado a hacer, Ana María. Como bien señalas, se creó por un decreto que apareció en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre y inmediatamente se puso a trabajar. De hecho, ya venía trabajando, aunque de manera informal desde antes, pero fue la que organizó, la que coordinó las actividades conmemorativas del Grito del 15 de septiembre y del desfile histórico del 16 de septiembre. Y también fue la que coordinó todas las actividades relacionadas con el desfile del 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución. Bueno, que fue toda una semana de actividades en distintos foros. Sí. ¿Qué sigue en estas conmemoraciones? Bueno, también esta misma comisión se abocó a la tarea de coordinar las actividades para la conmemoración del centenario del fusilamiento del general Felipe Ángeles, que fue el pasado 26 de noviembre. Se realizaron diversos eventos, actividades históricas, coloquios, exposiciones, programas de radio, tanto en la Ciudad de México como en Chihuahua y en Hidalgo, que es donde nació el general Felipe Ángeles. Fue fusilado en Chihuahua el 26 de noviembre de 1919. Yo creo que con esto casi terminarían las grandes conmemoraciones de este año. Pero bueno, para el 2020 también hay eventos importantes. Uno de ellos es el centenario de la muerte de Venustiano Carranza, que en mayo se cumplen los 100 años de que fue asesinado. También en el año próximo, en 2020, se cumplen los 325 años del fallecimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo creo que también va a ser un acontecimiento importante. Leona Vicario también se conmemora un aniversario más de ella. Está esto que para muchos es un acontecimiento muy polémico, que es conocido como la Noche Triste. El árbol del... Sí, la victoria del ejército mexica sobre los españoles, que logran echarlos de la Ciudad de México en lo que es quizás su victoria más importante, y que sin embargo pues se ha conocido como el Día de la Noche Triste, pero quizá sea el momento de cambiarle el nombre, ¿no? De darle un contenido distinto. ¿Cómo cuál? Pues el de la victoria de los mexicas sobre las tropas españolas en la Ciudad de México, en Tenochtitlan. No había Ciudad de México todavía, en Tenochtitlan. Parte de la idea de esta comisión es contar la historia, otra historia a la que hemos contado siempre, o... Mira, esta comisión lo que busca es que el pueblo de México conozca la historia, que se acerque a los grandes acontecimientos, a los grandes procesos, a los principales personajes, de una manera incluyente, de una manera amplia, tolerante, sin exclusivismos, sin sesgos, rescatando lo importante que tenemos de la historia. Pero sí es otra manera de contar la historia también, porque este evento, este suceso de cambiarle el nombre a la Noche Triste, es que hablamos de la tristeza de unos, pero no hablábamos de la felicidad de otros, ¿no?
Bueno, no sé si se le vaya a cambiar. Digo, pero es una manera distinta de ver las cosas. Mira, se está tratando sobre todo de ver a los que no habían sido vistos, de oír a los que no habían sido escuchados, de contar la historia desde el punto de vista de los verdaderos protagonistas, que son los sectores populares, que son los actores colectivos, y sobre todo a los que han estado marginados de la historia. Estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de las comunidades originarias, estamos hablando de las minorías étnicas, religiosas y sexuales, estamos hablando de los campesinos, estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de los grupos populares. Es una historia que sobre todo trata de destacar la participación de estos actores colectivos. No es una historia solo de los grandes personajes, ni de las grandes fechas, ni es una historia política o una historia diplomática o una historia militar de las grandes batallas. Yo creo que sobre todo se está buscando rescatar los procesos, esta participación masiva de la sociedad El mexicana. involucrar más también Sí, a la sociedad. y ver lo que hicieron muchos de los héroes anónimos, ¿no? Que no conocemos ni su nombre de muchos de ellos, de muchas de ellas, y que sin embargo fueron importantísimos para lo que ocurrió. Tú estás escribiendo una biografía de Venustiano Carranza, que justo a finales de diciembre pues, se celebraría un año más de su nacimiento. Y para el año que entra, como bien dices, pues se espera haya también algunas celebraciones en torno a este personaje, un político, un empresario. ¿Quién fue Venustiano Carranza? Bueno, Venustiano Carranza yo creo que es uno de los grandes personajes, quizá que no tiene el reconocimiento que merece, porque es el líder triunfador de la revolución, es el líder que logra construir un ejército triunfante, es además el líder que derrota en la guerra civil entre los revolucionarios a Villa y a Zapata, es el que convoca al Congreso Constituyente. Es responsable de la Constitución. Es el que proclama y jura defender la Constitución de 1917, que fue la más avanzada de su época a nivel mundial. Es un hombre de un nacionalismo acendrado que tuvo que enfrentar múltiples dificultades, que rechazó la invasión armada de la Marina estadounidense en Veracruz en 1914, que en 1916 también sufrió una nueva invasión armada por parte de los Estados Unidos, la llamada Expedición Punitiva, que en represalia por el ataque de Villa a Columbus en marzo de 1916 mandó a 10,000 tropas estadounidenses a invadir el estado de Chihuahua buscando a Villa y causando una situación prácticamente de guerra entre México y Estados Unidos. Bueno, Venustiano Carranza tuvo la serenidad, la paciencia, la altura de miras para poder resolver diplomáticamente esta invasión militar sin que escalara el conflicto, y también que tuvo la fuerza, la fortaleza para rechazar que México participara en la Primera Guerra Mundial y mantuvo una posición neutral muy digna, que además se convirtió en líder de todos los países neutrales en América Latina y en otras partes del mundo. Bueno, él también lanzó el Plan Guadalupe. Con solo hablar de la Constitución ya nos da una idea de la importancia de este hombre en nuestra historia. ¿Por qué crees que ¿por qué crees que ha sido injusta la historia o hemos sido injustos con él? Mira, yo creo que Venustiano Carranza es el gran líder de la revolución, el líder triunfante. Creo que es el que tenía mayor estatura de estadista, el que tenía una visión más amplia, el que siempre todas y cada una de sus acciones las hizo no como el líder de un grupo revolucionario, sino como el jefe de la nación mexicana, el jefe del Estado mexicano. Por eso siempre hay una gran responsabilidad en todas las decisiones que está tomando para atender problemas agrarios, para atender problemas obreros, educativos, políticos o militares. Siempre lo ve desde la óptica del jefe del Estado mexicano y además el responsable de México ante el mundo. Es el líder que triunfa en la revolución, el que convoca al Congreso Constituyente, el que proclama la Constitución, el que comienza la reorganización del Estado mexicano, porque Ana María, hay que recordar que en 1916 no había Estado, no había poder ejecutivo, no había poder legislativo, no había poder judicial, no había burocracia. El Estado, como lo conocemos, como lo vemos diario, había desaparecido. Y él comenzó una reconstrucción muy responsable. Con la Constitución del 17 se sentaron las bases del Estado mexicano. 8 horas de jornada de trabajo,
Sí. La reforma petrolera, por ejemplo. No, hombre, hay una Digo- enorme cantidad de conquistas sociales importantes. La educación laica obligatoria y La reforma gratuita, agraria. la reforma agraria, las conquistas laborales, la jornada de 8 horas, la sindicalización, el derecho de huelga, las indemnizaciones por accidentes de trabajo, la soberanía de la nación sobre los recursos naturales, como el petróleo y la minería, la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Cuándo vamos a tener lista tu biografía para poderla leer? Muy pronto, Muy pronto. en el primer trimestre del año próximo, espero que ya esté en librerías. Bueno, mientras platicamos, pues aquí hay otros, estamos viendo algunas de las publicaciones que has realizado que tienen que ver con el zapatismo. Platícanos de tus libros, ¿cuáles son? Mira, mi tesis doctoral que apareció como libro es sobre los orígenes del zapatismo. Después hice un trabajo sobre la alianza entre Villa y Zapata en la Soberana Convención Revolucionaria. Con Pedro Salmerón escribimos una breve historia de la Revolución Mexicana. Escribí también una breve historia del zapatismo y este año publiqué una biografía de Emiliano Zapata, que todos estos están en librerías ahorita. Pues muchísimas gracias. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo? Asociación de ideas. Bueno, Historia. pasión, Justicia. lo que todos queremos, Libertad. el más preciado anhelo, Equidad. algo necesarísimo, Neoliberalismo. algo que estamos superando. Conservadores. Estamos dando la batalla a todos los niveles. Liberales. Uno de las corrientes más importantes de nuestra historia. Derecha. Una parte importante de la sociedad mexicana conservadora. Izquierda. Otra parte importante de la sociedad mexicana. México. Una gran nación. Felipe, gracias por habernos acompañado. Vamos a estar muy de la mano porque hay muchas cosas que vale la pena aprender, reaprender, revisar. Y pues tú has dicho en muchas ocasiones que es importante conocer la historia. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de saber quiénes somos y qué es lo que queremos hacer. Muchas gracias por habernos acompañado. A ti. Y gracias a ustedes, recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.